con el sí condicional o las llamadas pruebas lógicas. ¿Qué es una prueba lógica? Es lo que nos permite, mediante unos criterios o condiciones, obtener un resultado. Las pruebas lógicas se dividen en tres partes: parte lógica, parte verdadera y parte falsa. Estas tres pruebas, las pruebas lógicas, cuando hablamos de la parte verdadera, perdón, de la parte lógica, hablamos como de la pregunta: ¿qué pasaría si? Entonces ustedes siempre deben tener presente en un condicional es qué van a cuestionar, qué van a preguntar. Entonces, ¿qué pasaría si? Entonces, vamos acá, vamos a hacerlo con el primer ejercicio para identificarlo. ¿Sí? Entonces voy a aumentarlo un poco y acá. Lisette, buenas tardes, ahí te copié el enlace del archivo, ¿vale? De la clase. Ahora, cuando yo hablo de la prueba lógica, que me permite condicionar una o más o varias celdas respecto a lo que necesito, hablo de lo siguiente: parte lógica, parte verdadera y parte falsa, las tres partes. ¿Cuál es la parte lógica? La pregunta. Miremos aquí en este ejercicio cuál sería la pregunta. Dice, aquí me dice que me dan el 8,5% de comisión si las ventas son mayores a 25 millones. Entonces, ¿yo qué diría? Yo diría, si mis ventas son mayores o iguales a 25 millones, ¿qué pasa? O sea, ahí es la pregunta, ¿qué pasa? Entonces dice uno, pues que mis ventas por el 8,5%. Esa es la parte verdadera, que es la respuesta a esa pregunta, ¿sí? A la parte lógica. Y viene la otra que es la parte falsa, que es como la negación. O sea, si no se cumple con esa condición, ¿qué pasaría? Pues nada, no me gano nada, ¿sí? Entonces, siempre en tener presente parte lógica, parte verdadera y parte falsa. Siempre la pregunta. Entonces acá, miremos a ver, ¿cómo inicia un condicional en Excel? Shift igual, sí, abro paréntesis. Cuando ustedes van a hacer un condicional, siempre lo van interpretando, lo van leyendo de acuerdo al encabezado de la columna que vayan a utilizar. Entonces yo digo, si mis ventas, miren, no vayan a empezar que 8, 9, 10, porque así se pueden confundir. Entonces ustedes digan, si mis ventas son mayores o iguales a 25 millones, miren, los 25 millones están aparte en una celda, entonces lo que yo hago es F4 para amarrarla. Entonces, si mis ventas son mayores o iguales a 25 millones, ¿qué pasa? Ahí va, esa es la parte lógica. Entonces, el entonces, ¿qué es? Punto y coma. ¿Qué tienen que mirar ustedes en sus computadores? Si es coma o punto y coma. Tienen que mirar eso. Acá en la ayudita, mire, dice, prueba lógica, punto y coma, valor verdadero, punto y coma. Entonces, en algunos les va a decir coma, en otros punto y coma. Entonces, si mis ventas son mayores o iguales a 25 millones, entonces, o sea, el punto y coma, mis ventas por el 8,5% de comisión, que esa es la parte verdadera. Mire que me lo va resaltando. Oprimo F4. Cuando oprimo F4, estoy amarrando. ¿Por qué? Porque ese 8,5% es una constante para toda esta columna. Entonces, si mis ventas son mayores o iguales a 25 millones, entonces mis ventas por el 8,5%. De lo contrario, que sería el punto y coma para la parte falsa, yo digo, de lo contrario, cero. Ejemplo. O puedo crear un vacío. Abro comillas, cierro comillas. ¿Sí? Entonces, pero voy a colocar cero, que estamos hablando de números. Entonces, acá. Arrastro y listo. Entonces, miremos acá. Mire, aquí en medio cero. Vea, los que son menores a 25 millones, o sea, 3. Ya después selecciono, le coloco aquí el
el estilo de millar. Entonces, ahí, ¿sí ven? Háganlo ahí. Voy a copiarles la fórmula, ¿sí? A ver cómo les va con la interpretación. Háganlo y me van contando. ¿Cómo vamos ahí, muchachos? Aquí tienes hacer la pijama. Bueno, ¿quién lo terminó? ¿Qué? No. Miren, dice por acá. Ay, espera. Dice, la parte lógica, digo, igual si abro paréntesis, si mis notas son mayores, perdón, son menores a 3, ¿qué pasa? Hasta ahí va mi parte lógica, ¿sí ven? Ahora la parte verdadera. Entonces, entre comillas, pasa porque porque es texto y los textos van entre comillas en las fórmulas. Y la parte falsa, de lo contrario, entre comillas, no pasa. ¿Sí? Entonces ahí está, parte lógica, parte verdadera y parte falsa. Parte lógica, si mis notas son menores a 3, punto y coma. Entonces, parte verdadera pasa, parte falsa no pasa. ¿Sí ven? Háganlo ustedes ahí en los equipos a ver. Miremos el otro. Claro que sí, mira. Acá, ¿qué es? Miren, yo digo, igual si abro paréntesis, mis notas son menores a 3, entonces, entre comillas, no pasa. Mayores, bueno, lo estoy haciendo al contrario. Si mis notas son mayores a 3, entonces pasa. De lo contrario, entre comillas, no pasa. Y cierran paréntesis y enter. Y luego ahí ya arrastran, mira. ¿Sí, Luis Carlos? Vale, muy bien.
Ahora en el que sigue, en el C, dice lo siguiente. Sí mismo, dice que mi activo es igual al pasivo más patrimonio. Sí, entonces esa es la ecuación patrimonial. ¿Qué quiere decir? Que si este es igual a este, entonces bien. De lo contrario, mal. Entonces la parte lógica es, si el activo es igual al pasivo y patrimonio, viene la parte verdadera, entonces bien. De lo contrario, mal. Háganlo ahí y me dicen a ver cómo les da. No. ¿A quién ya le dio? Cuéntenme. Aquí te la tengo lista por si otra vez te la pago. Linda y gruesita. ¿No te dio? ¿Quién más a quién le dio? ¿A Liliana le dio? ¿Quién se conectó ahorita? Espera. Pero me dio bien primero. En el segundo me dice mal. Y en el tercero se supone que también es mal y me dio bien. O sea, que hice mal, O sea, mal la fórmula. te dio uno mal, ¿sí? Sí, en el tercero me dio mal, en el año 2019. Listo. ¿Por qué crees que dio mal? ¿Hiciste la fórmula Ah, mal? no, o sea, el análisis es 2019, la cifra de los 236.876.346 es la misma que la de abajo, o sea que está bien, ¿sí? Sí, exacto, sí, señora. Ah, bueno. Pero entonces hay una que da mal, que es la de la mitad. Es la latina. Tina. Bueno, estoy esperando ahí a ver quién más. Le da. Vamos que esto es pues se llaman pruebas lógicas, es de analizarlo. Es de analizarlo, de encontrarle la lógica para poder encontrar el resultado, ¿sí? Que es importante. Entonces, miremos acá, voy a resolverlo. Dice, shift igual, ¿sí? Abro paréntesis. Mi activo es igual a pasivo y patrimonio, entonces, entre comillas, bien.
cierro comillas. De lo contrario, entre comillas, mal, cierro comillas, cierro paréntesis, ¿sí ven? Entonces, si mi activo es igual, si la suma de mi activo es igual a la suma del pasivo y patrimonio, entonces bien. De lo contrario, mal. Entonces, miren, cojo y arrastro. ¿Sí ven? Bien, mal, bien. ¿Por qué el de la mitad da mal? Cuando ustedes utilizan un signo igual, quiere decir que están buscando una igualdad. ¿Y la igualdad qué es? Que tal, hasta los pesos tienen que estar idénticos. Miren, si ustedes le dan doble clic a 2018, aquí dice coma 64 y acá dice coma 65. Por eso aquí da mal. ¿Sí ven? Resuélvanlo ahí los que no lo habían resuelto, a ver. Ahora van a resolver el D. Dice acá, todas las D son tipo A. Entonces, van a resolver, van a mirar, dice, todas las X son tipo A. ¿Cuál es la parte lógica? ¿Cuál es la parte verdadera y cuál es la parte falsa? Ahí sería si X es igual a X, sería falso o verdadero. ¿Cómo es? Ah, no, sería A o O sea, ¿cuál es la parte lógica, Carol? ¿Cuál es? que X sea igual. No, si mi marca, recordemos que lo hacemos con el encabezado de la columna. Si mi marca es igual a qué? Si mi marca es igual a X, Sí, ajá, esa es la parte lógica. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, entonces es tipo A. tipo A, esa es la parte verdadera, muy bien. Y viene la parte falsa. Entonces, de lo contrario, Ahí no sabría qué se pone, qué contrarresta. es un vacío. Abres comillas, cierras comillas. Y Ah, cierras listo. y ya. Bueno. ¿Cómo les dio? Cuéntenme. Da si uno hace el amarre de la celda. Si no se hace el amarre, no da. Pero tú amarraste ¿cuál? ¿B25? Sí, claro. No, y si yo le coloco una Z ahí, ¿me quedaría de acuerdo al ejercicio? Entonces hay que pongo. Tendrías que colocarla en una celda aparte, en una celda y fijarla. O sea, ahorita yo lo resuelvo, sino que necesito que ustedes ahí me empiecen a pensar, y más que son pruebas lógicas, entonces a ver cómo lo resolverían. Te tocaría colocarla en una celda aparte y fijarla.
Listo, sí, sí da. Ah, vale, excelente. Entonces miren acá, ¿cómo es el proceso? Digo, shift igual, sí, abro paréntesis. Ah, pero antes debo, yo puedo escribir, recuerden, yo puedo escribir el criterio dentro de la fórmula o colocar la parte. Entonces voy a colocar la parte, ¿sí? Entonces yo digo, shift igual, sí, abro paréntesis, mi marca es igual, entre comillas, a X, entonces, entre comillas, tipo A, que es la parte verdadera. De lo contrario, voy a crear simplemente un espacio, un vacío, que es abro comillas, abro comillas, cierro comillas, y cierro paréntesis, y enter. Tipo A, ¿sí ven? Ah, bueno, yo la puse aquí aparte y no la tomé, vea. Yo la puedo escribir aquí, o la selecciono y con F4 la amarro, ¿sí ven? Y vuelvo y arrastro, o sea, es cualquiera de las dos opciones. Ahí les copio la fórmula. Carolina, que se conectó ahorita, ahí te compartí el enlace del archivo para que lo descargues. Muchas gracias. Buenas Vale. noches. Hola, buenas noches. Entonces, ahora, miren, vamos a hacer el siguiente. El siguiente es algo que se llama el cianidado. ¿Qué es el cianidado? Es un sí dentro de otro sí. ¿Cómo se maneja? El cianidado entonces se compone de la siguiente forma. Lo mismo, parte lógica, parte verdadera, parte lógica, parte verdadera. O sea, ¿qué quiere decir? Que siempre todas las condiciones que nosotros vayamos a colocar, se coloca parte lógica, parte verdadera, parte lógica, parte verdadera. Y luego, al final, va la parte falsa, que es, pues si no cumple con todas esas condiciones, simplemente, pues entonces un vacío, cero. Sí, es como cuando le dicen al vendedor, bueno, si usted cumple vende 3 vehículos, entonces gana tanto de comisión. Si vende 5, si vende 6, si vende 7, bueno, y le van variando las comisiones. Jefe, y si no vendo nada, pues no vende nada. Entonces, si ven, siempre le dicen, si vende tantos carros, obtiene esto. Si vende 6 carros, obtiene esto. Si vende 7, esto. Si vende 8, esto. Y al final le van a decir, bueno, pues si no cumple con nada de la meta, simplemente, pues no gana nada. Así que esa es como la parte, esa es la parte falsa, que la parte falsa solo va una vez al final, no más. Entonces, deben tener presente ahí eso ahorita con el que vamos a hacer. ¿Sí? Que siempre cuando hagan un cianidado, eso se llama un cianidado. El cianidado va la parte falsa al final.
Entonces, présteme atención, miren. Yo escribo acá, shift igual, sí, abro paréntesis, mi marca es igual, entre comillas, voy a hacerla ahí, entre comillas a X. Entonces, tipo A, ¿sí ven? Esa es la parte lógica, parte verdadera. Punto y coma. Sí, vuelvo y lo hago, sí. Mi marca, entonces mi marca, me toca escribir el E25 porque no me deja seleccionarlo. Entonces, si mi marca es igual a C, miren, entonces, tipo B. De lo contrario, abro comillas, cierro comillas. Y cierro dos paréntesis. ¿Por qué dos paréntesis? Porque abrí dos condicionales. Entonces, por cada sí que uno abre, va un paréntesis, cierra un paréntesis al final. Miren, entonces le doy enter. Ah, vea, me faltó unas comillas acá. Doy enter. Ay, me faltó otras. Ah, qué mire. Y, ay, ¿pero qué? Estas no van acá. Listo. Ya, entonces, tipo A, mire. Y ahí quedó, mire, donde hay ese X tipo A, donde es C tipo B. Y así está la base de datos, ¿sí ven? Eso se llama el cianidado. Inténtenlo a ver cómo les va y me cuentan. El que me copió Carol, dice por acá, voy a copiar y pegar, a ver cómo nos va. Y ya lo explico. Y dice aquí, ¿dónde está? Acá, aquí, listo. Entonces copié, pegué y dice que era. Todas las X son tipo A, mire, XX, sí, tipo A. Todas las C son tipo B, bien, muy bien. Y todas las V son H, tipo H. Excelente, muy bien. Entonces, ahora vamos a explicarlo muy bien, Carol, te quedó excelente. Miremos ahora cómo era la solución. Entonces voy a hacerlo. Digo, shift igual, sí, abro paréntesis, mi marca es igual, entre comillas, a X, cierro comillas, entonces, entre comillas, tipo A, ¿sí? Punto y coma. Sí, bueno, H25 me toca escribirla, que es la marca, entonces si mi marca es igual a C, entre comillas, entonces, entre comillas, tipo B. Punto y coma. Si mi marca es igual a B, entonces, entre comillas, tipo H. Cierro comillas. De lo contrario, un vacío. Entonces abro comillas, cierro comillas. O como, ¿cuántos paréntesis debo cerrar? Como hice 3 sí condicional, entonces 1, 2 y 3. ¿Sí ven? Enter y arrastro. Y cuando arrastro, listo, miren, ya aquí está. Los resultados, entonces, tipo A, tipo B, tipo H. ¿Sí ven? Ahí están. Entonces, es la misma fórmula que la compañera Carol nos copió y nos dio. Muy bien. Ahora, ¿qué van a hacer? Van a resolver los tres siguientes, el G, el H y el I. Háganlo a ver cómo nos va, muchachos. Que ya con estos primeros ejercicios ya empezamos a entender qué es un sí condicional y la manera de manejarlo. Entonces, resuélvanlo y me van contando. De estos. Lo mismo que ya habíamos hecho, solo que pues con otros términos. Dice, shift igual, entonces si mi color es igual, entre comillas, a negro,
cierro comillas, entonces, tipo 56, cierro comillas, punto y coma, que es el de lo contrario, un vacío. ¿Y cómo es? Abro comillas, cierro comillas y cierro paréntesis. Enter y arrastro, miren. Entonces ya donde me aparece, donde es negro, ya me marca entonces que es tipo 56. Luego viene el otro que es un sí anidado, que es un sí dentro de otro sí. Entonces dice, shift igual, sí, abro paréntesis, mi color es igual a verde, entonces tipo 8. De lo contrario, abro comillas, cierro comillas. Ah, perdón. Es una anidado, entonces tipo 8. Punto y coma. Sí, abro paréntesis. Mi color es igual a negro. Entonces, entre comillas, tipo 56. Cierro comillas. De lo contrario, abro comillas, cierro comillas, como crear un vacío. Y cierro dos paréntesis y enter. Y arrastro y miren, ya me aparece. ¿Sí ven dónde es verde y dónde es negro? Ahora vamos a hacerle acá en color azul. Entonces, listo. Igual sí, abro paréntesis. Mi color es igual, entre comillas, azul. Cierro comillas, entonces entre comillas, tipo 1. Cierro comillas. Punto y coma. Si mi color es igual a verde, entonces, entre comillas, tipo 8. Cierro comillas. Si mi color es igual a negro, entonces, tipo 56. De lo contrario, un vacío. Y cierro 1, 2, 3 paréntesis. Y enter. Y arrastro. Miren, y ya todos quedan, mire. Si es azul, si es verde y si es negro. Ve, algo me pasó con el verde. Es que escribí una letra mal en el verde, listo. Ya la modifiqué, vuelvo y arrastro y listo, miren. Tipo 1 si es azul, tipo 8 si es verde, tipo 56 si es negro. Y ahí ya queda. Y esa sería entonces la respuesta o la solución de esos primeros condicionales. Recordemos, parte lógica, parte verdadera y parte falsa. Que la parte lógica es la parte de qué pasaría si, es como la pregunta, ¿no? El cuestionamiento. La parte verdadera es la respuesta a esa pregunta y la parte falsa es pues la negación, que si no cumplió, pues entonces, si no cumplió con esa condición, pues entonces no pasa nada, no gana nada. Ahora vamos a pasar al otro, al que dice que son comisiones que hay que calcular de los empleados. Entonces miren acá. Dice, calcular la comisión a pagar por empleado de acuerdo al siguiente plan. Si el empleado vendió 5 millones o más, la comisión será del 5%, en caso contrario, del 2%.
¿Sí? Entonces, ahí que hace uno. Hace lo mismo, miren, uno dice, shift igual, sí, abro paréntesis, mis ventas son mayores o iguales a 5 millones, entonces el 5%. De lo contrario, 2%. Y cierro paréntesis. Entonces, ¿qué pasa? Como era número, yo lo puedo dejar, no lo necesito meter entre comillas, no había problema. Y le cambio aquí el tipo de formato a porcentaje. ¿Sí? Acá. Lo seleccioné y le cambio. O yo puedo hallarlo en pesos. Entonces digo, igual si, abro paréntesis, mis ventas son mayores o iguales a 5 millones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, mis ventas por el porcentaje. De lo contrario, mis ventas por el 2%. Y cierro paréntesis. Y lo dejo. O que me dé el porcentaje que me ganaría, o, vea, le coloco aquí millares, o que me dé en pesos lo que yo me ganaría. ¿Sí? Resuélvanlo ahí. Pues yo sé que Carol ya le da resalta, pero ahí ya casi vamos. Igual ahí lo hice de dos formas, entonces para que completes la otra forma que lo hice. O no sé tú cómo lo habías hecho. ¿Cómo nos fue ahí, muchachos?
¿Listo? Vamos, ¿cómo vamos hasta ahí, muchachos? Bien, bien, listo, excelente. Vamos ahora con el que sigue. El que sigue dice, hay una serie de personas, unos puntos y unos concursos. Entonces, dice acá, igual si abro paréntesis, mis puntos, mentira, dice, en la columna premio ganado introduce la función sí, de modo que si los puntos ganados son mayores o iguales a 80, habrá ganado un horno, de lo contrario una plancha. Listo, entonces, igual si mis puntos son mayores o iguales a 80, entonces un horno. Aquí no hay perdedor. O se llevan un horno o de lo contrario una plancha. Y cierran paréntesis y enter y arrastra. Miren. Si mis puntos son mayores o iguales a 80, entonces horno. De lo contrario, plancha. Ahora dice, por acá, por acá. En la columna agenda aparecerá la palabra sí en caso que la persona en cuestión haya participado en el concurso 1 y nada en caso contrario. Entonces, dice, igual si el concurso es igual a 1, entonces, entre comillas, sí, de lo contrario, nada. Y cierro paréntesis. Miren. Ahí les estoy copiando igual las soluciones al chat. Dice por acá, reloj. Aparecerá la palabra sí en caso que la celda correspondiente de la columna agenda sea nada. En otro caso aparecerá no. O sea que aquí es igual si abro paréntesis, mi agenda es igual a nada. Entonces, sí. De lo contrario, entre comillas, no. Y ahí quedó. Y en la última dice premio extra. ¿Quiénes ganan premios extras? Premio extra aparecerá viaje a París en caso de que hayan conseguido más de 100 puntos y otra vez será, o sea, igual sí, mis puntos son mayores a 100, entonces, entre comillas, viaje a París. De lo contrario, entre comillas, otra vez será. Y cierro comillas, cierro paréntesis. Y enter. Y arrastro. Ahí les copio. Acá, miren, ahí les estoy copiando. Y enter. Listo. Entonces ahí están las soluciones del horno, de premio ganado, de agenda y de premio extra. Miren, ahí está. Ahora les pregunto, ¿cómo vamos hasta acá, muchachos? Les pregunto porque ahorita
seguimos con condicionales, pero vamos a cambiar a otro tipo de condicional. Entonces necesito que estos estén muy claros para que podamos seguir aplicando y no tengamos inconveniente. Bueno, seguimos, sí, seguimos porque parece que todo va muy bien. Entonces vamos a hacer el otro tipo de condicional. Vemos acá. Dice por acá. Vamos a hacer, ya hicimos condicionales simples, hicimos condicionales anidados y ahora vamos a hacer condicionales con i. Entonces, esos condicionales con i, ¿qué son? Que se deben cumplir las condiciones que uno coloque, ¿sí? Antes teníamos una sola condición, que si era rojo, que si era verde, que si era igual, ¿sí? Ahora yo puedo decir que si es verde y es rojo, o sea, las dos al tiempo, entonces un resultado, o sea, es que las mujeres tienen que venir en ropa negra y en tacones, ejemplo. Entonces son dos condiciones. Pero es que yo vine en ropa negra pero no traje entonces tacones. No, no, lo siento, no puede ingresar porque la condición era clara. Ropa negra y tacones, o sea, las dos cosas. Esa es lo que tienen los condicionales con i, que se deben cumplir dos o más criterios que nosotros necesitemos. Pero también existe la o, que es opcional, o la una o la otra. Entonces volvemos al mismo ejemplo. Dijo la muchacha, es que yo sí traje tacones, pero no traje ropa negra. Tranquila, puede entrar porque es o opcional, ¿sí? O la una o la otra. Pero si es un condicional con i, tiene que cumplir todas las condiciones que uno coloque o no va a pasar nada. Entonces miren acá. Ejemplo aquí con las notas. Aquí va a haber una condición, una siguiente condición y es un sí normal, el sí anidado porque van varios sí dentro de otro sí y fuera eso el sí con i. Entonces miren, hago lo siguiente. Digo, igual sí, abro paréntesis, mi nota es mayor que 9, entonces, excelente. Fíjense, si mi nota es mayor que 9, entonces excelente. Ahí no hay nada raro. Simplemente es un sí normalito. Entonces, punto y coma, sí, abro paréntesis, y, miren la Y. Entonces, ¿esa Y qué es? Si mi nota es mayor que 8, y ahí funcionaría ese punto y coma como y, mi nota, o sea, vuelvo y la selecciono, es menor o igual que 9, cierro paréntesis, entonces
entre comillas, sobresaliente. Aquí hay una connotación. Cuando yo hago un condicional con y, yo hago la parte lógica y cierro el paréntesis de la y. Miren, yo hice aquí este paréntesis de la y aquí lo cerré. Miren, si mi nota es mayor que 8, pero mi nota es menor o igual que 9, ¿qué pasa? Ah, cierro aquí la parte lógica. Entonces, sobresaliente. Punto y coma. Sí. Y abro paréntesis. Mi nota es mayor o igual que 6 y mi nota es menor o igual, mentira, sí, así, es menor o igual que 8, cierro paréntesis, que es la parte lógica, entonces, entre comillas, bueno, cierro comillas, punto y coma. Sí, y mi nota, entonces, si mi nota es mayor o igual que 3 y mi nota es menor o igual que 6, perdón, es menor que 6, cierro paréntesis, o sea, ahí va la parte lógica, entonces, entre comillas, deficiente. De lo contrario, entonces ahora ya viene el cierre de la parte falsa, o sea, si no cumplí con todas esas condiciones, entonces de lo contrario, pues insuficiente. Yo puedo colocar insuficiente. Yo puedo colocar insuficiente porque pues ya leí todas las opciones y pues lo mínimo que se va a sacar es un insuficiente, ¿sí? O puedo decir si mis notas son menores que 3, entonces insuficiente, de lo contrario un vacío, ejemplo, ¿sí? Entonces aquí la parte falsa me sirve como calificación, entonces de lo contrario, insuficiente. Y cierro 1, 2 y 3, 4 sí condicional que hice y arrastre. Au, au. Y allá da, mire, nota igual a 9, si yo me saco un 7, entonces el 7 es bueno porque está entre 6 y 8. Si coloco un 2, tiene que ser insuficiente. Si coloco un 3, deficiente. ¿Sí ven? Ahí ya lo probé y me quedó bien. Entonces, háganlo ustedes ahora, muchachos, a ver. Háganlo y me cuentan. Listo, miren, voy a hacer el siguiente. El de abajo es teniendo en cuenta comisiones. Entonces, de acuerdo a las comisiones, hay que hacer lo siguiente. Miren, yo digo, igual si, abro paréntesis. No, dice acá, perdón. Que si mis ventas son entre 0 y 500.000 pesos, pues no gano nada. Si entre 501 y 1.000.000 gano, me dan el 3. Entre 1 y 2 el 8. Entre 2 y 3, 500 el 15. Bueno, y así sucesivamente. Entonces, hago lo siguiente. Miren, digo, shift igual, si, abro paréntesis, y mis ventas son mayores. No, mentiras, ese es un sí normal. Igual, yo digo, miren, igual si, abro paréntesis, mis ventas son menores a 500.000, 1, 2, 3, 4, 2, 5. ¿Por qué digo que mis ventas son menores a 500.000? Porque hice entre 0 y 500, o sea, todo lo que esté por debajo de 500. Bueno, incluso y 500, o sea, menor o igual. Si mis ventas son menores o iguales a 500.000, entonces, entre comillas, no aplica. Punto y coma. Ahora sí. Sí. Y abro paréntesis. Mis ventas son mayores
a 500.000 un peso. 1, 2, 3, 4, 5. Ajá. Punto y coma. Y mis ventas son menores o iguales a 1.000.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Por qué menores iguales? Porque dice mayor que 500 un peso y menor o igual que 1.000.000. O sea, están el intervalo, ¿sí? Hasta 1.000.000. Cierro paréntesis, que es la parte lógica. Entonces, mis ventas por el 3% de comisión. Y continúan, punto y coma, sí, y paréntesis, mis ventas son mayores a 1.000.000. Bueno, y ahí lo continúan. Termínenlo y a ver quién me lo regala para poderlo comprobar. ¿Cuál era tu duda ahí, Carol? ¿Por qué multiplicaste el porcentaje y no lo pusiste entre paréntesis? Entre comillas, perdón. Porque multipliqué el porcentaje. Ah, porque para hallarlo en pesos. Para saber si me gano 100.000 pesos, 200.000 pesos. O sea, para saber en pesos. Eso es lo que estoy haciendo ahí. Fue como el ejercicio que hice arriba, de los 5 millones. Yo puedo hacer o que me aparezca el porcentaje que voy a ganarme, o que me aparezca en pesos cuánto me voy a ganar. ¿Sí? Bueno, yo cambiaría eso, pero igual no me da. ¿Tú puedes compartir? Sí, ¿no es cierto? Sí. Compárteme y miramos a ver qué es. Dice, ajá, no aplica, no. ¿Y qué te está generando error? Ah, pero es que tú dices, hay una, ¿por qué tienes asterisco porcentaje? No estás multiplicando las ventas otra vez, es por eso. O sea, tú tienes asterisco 3%, asterisco 15%. Ahí tendrías que colocar las ventas, o sea, la celda de las ventas por ese porcentaje. Ajá, y así con cada uno. Porque me dais que falso. Si te da falso es porque no tienes la parte falsa. O sea, al final, ¿qué pasa si no se cumple con ninguna de esas condiciones? No, yo creo que está mal. Debe ser los topes, pero miramos, un cerito de más. Ah, ya, es que tú estás colocando, es igual a 1.000.000 y es igual a 2.000.000. No, por eso se utilizan los signos mayores o menores, tú no los estás utilizando. Mayor igual, menor igual.
Si mis ¿Cómo ventas son, así? si mis ventas son mayores, así como dice hijo menores iguales a 500, el que sigue sería mayor, mayor o igual, el signo mayor. Y la otra, porque si tú le dices igual, quiere decir que solo cuando aparezca esa cantidad exacta va a colocar el condicional, de lo contrario no. Entonces tienes que dejar la variable. Variable es que es el rango entre la una y la otra. ¿Así? Ujú. Sí, señorita. Gracias. Listo, Carol. A mí me sale, cuando me sale un error falso, en este caso del condicional que me copiaron ahí en el chat y lo pegué, o cuando les aparezca la palabra falso, es porque les hace falta la parte falsa. O sea, recordemos, el condicional tiene tres partes: parte lógica, parte verdadera y parte falsa. Entonces, siempre que les aparece esta palabra falsa es porque al final les hace falta una parte falsa. Entonces dicen, de lo contrario, un vacío, ¿sí? Y enter. Pero aquí parece que hay otros errores. Yo Porque creo que varios. entonces, analicémoslo a ver. Espera, aumento la pantalla. Entonces dice, miramos acá. Si mis ventas son menores a 500,000, entonces no aplica. O sea, aquí vamos excelente. Si mis ventas son mayores o iguales a 500,000, y aquí ya empezó el error. Entonces acá, entonces, porque es un condicional con i, entonces van los criterios, ¿sí? Digamos que ahí es como el rango, lo que vamos a crear, ¿sí? Entonces aquí digo, acá miren, si mis ventas son mayores a 500,000 en pesos, mayores o iguales, y mis ventas son menores o iguales a 1,000,000, cierro paréntesis, entonces, acá, venga, miramos, el 3%, entonces, perdón, mis ventas por el 3% de comisión. Ese paréntesis no hay. Te luego otra vez, si mis ventas son mayores o iguales a 2,000,000, mayores o iguales, menor o igual, mayor o igual. Así. Y menores o iguales a 2,000,000, entonces aquí va la parte lógica, cierro paréntesis. Mis ventas por el 8%. Y borro esto y ahí va. Si mis ventas son mayores o iguales a 2,000,000 un peso y mis ventas son menores o iguales a 3,500,245, entonces aquí va la parte lógica. Mis ventas por el 15%. Si mis ventas son mayores a 3,500,000 y esas son menores o iguales a 6,000,000, va la parte lógica. Entonces, mis ventas por el 20%. El 20%.
Y si mis ventas son mayores a 6 millones en un peso, entonces el 25, mis ventas acá, entonces mis ventas por el 25%. De lo contrario, vacío. Uy, algo pasó. Ah, espera. Listo, entonces acá, mire. Y arrastro. Y ahí ya queda, mira. ¿Cuáles eran los errores? Los paréntesis, que no estabas colocando los paréntesis. Y recuerda que si es un condicional con i, entonces se debe tener presente, ahí ahí ya lo envié corregido. Gracias. Entonces se debe tener presente el tema de cerrar el paréntesis de la i, siempre. Mm. Y además que cuando hace un paréntesis, un condicional con i, y son números, es como un intervalo siempre. Mayor que el uno, pero menor o igual que el otro. Sí, y así. Y el otro error fue no poner el vacío, Ah, y el de la parte falsa, sí, que señora. ya me había pasado en la otra también. Gracias. Vale, con gusto. Ahora después de terminado este ejercicio, van a ir al siguiente, al que dice taller sí. En taller sí, van a colocar acá todo lo que tiene que ver con los automóviles. Entonces ahí pueden hacer condicionales con o. Lo van a hacer van a hacer condicional. Hacen lo mismo que y, pero o sea, lo mismo que con la i, pero en vez de una i van a colocar una o. Aquí, ¿por qué? Porque es, o digamos Audi, que aquí diga Audi o Alemania, perdón, o BMW es igual a Alemania, ¿sí? Que diga Chevrolet o Ford es igual a Estados Unidos, ¿sí ven? Entonces van a colocarlo con la O. Son condicionales igual que los que se hacen con I, pero en este caso con la O. Y recuerden que las palabras van entre comillas. Hagan y me cuentan.
Voy a copiar y pegar el que hizo Carol. Igual, bueno, ya lo corregimos, pero sí, mire. O sea, ¿cuál es la diferencia con este? Que es, en vez de la I, es una O. Entonces, cuando hablamos de la O, hablamos de algo opcional. ¿Qué quiere decir? Que puede ser o lo uno o lo otro, que yo les hacía el ejemplo al inicio. Entonces, que se van para un concierto. Se pueden ir en zapatos o en botas. ¿Sí? Cualquiera de las dos son opcionales. Pero si fuera con la I, tiene que ser con botas y fuera de eso, con otra condición. Entonces, en jean impermeable, diciéndolo así. Entonces, pero es que traigo botas, pero no jean impermeable. No, lo siento. Tiene que traer las dos. Pero con la O es, traigo las botas, pero no jean impermeable. Tranquilo, siga. O tengo jean impermeable, pero no traigo botas. No, puede seguir, tranquilo. Porque es la O, es o lo uno o lo otro. ¿Sí ven? Para que lo tengan presente. Que lo mismo que dice acá. Mi automóvil puede ser un Audi o un BMW, igual es de Alemania. ¿Sí? Lo mismo con el Chevrolet o con Ford o el Fiat bueno, el Fiat sí era solito. El Fiat sí no era un sí normalito, que pues en este caso es de Italia. Y el Hyundai o Kia de Corea, Peugeot y Renault de Francia, y el Volvo era solito, era de Suecia. Entonces, ahí, cuéntenme cómo vamos hasta este momento, muchachos. Si ya comprendiendo un poco más el tema o más enredados cada vez. Ok. Comprendiendo, sí, Martina, y el tema es poder ¿qué? Practicar. Sí, igual ahí todavía tenemos ejercicios para poder resolver, pero sí requiero que de pronto este fin de semana, si tienen el espacio, me repasen, revisen, para que puedan tener dudas en la siguiente clase y poderlos ajustar. No, Caro, pero yo sé que ahí puedes, ahí la estás cogiendo. Lo que pasa es que es práctica, práctica, práctica. ¿Qué les puedo invitar a decir, hacer, perdón? Que practiquen con el video de la clase de hoy. Saben que yo se los envío, tienen el archivo, resuelvan esos ejercicios para que no tengan pues inconveniente y comprendan. Miren que los condicionales son muy importantes en el manejo de las bases de datos para obtener resultados, para hacer análisis, al igual que las tablas dinámicas, ¿sí? Entonces, es bastante importante que lo puedan comprender y manejar bien.
¿Qué dudas o preguntas tienen hasta el momento, muchachos? Para no avanzar con más condicionales hasta que ya, para saber que lo logran comprender mejor. ¿Qué dudas o preguntas tienen hasta acá? Yo creo que es lo que usted acaba de decir de ponernos a hacer ejercicios para poder entender la lógica de cada uno de esos condicionantes que tenemos, ¿no? Sí, o sea, ahí sí como el cuento no hay de otra, toca hacer de eso, pero es más entenderlo desde el punto de vista de, son tres partes, parte lógica, parte verdadera y parte falsa. Que un condicional sencillo, entonces, ¿cuál es la parte lógica? Entonces, siempre que la pregunta, ¿qué pasaría si? ¿Qué es lo que yo necesito? La parte verdadera, ¿cuál es la respuesta a esa pregunta que yo tengo? Y la parte falsa, pues ya la negación, lo que, la respuesta, pues que si no cumple con las condiciones, lo que me recibiría, que es cuando es un condicional con i, debo cerrar siempre el paréntesis de la i cuando hago la parte lógica. Y lo mismo con la O, que en vez de una I coloco una O. Lo que pasa es que ahí el resultado es el uno o es el otro. Y ya, y los cianidados, que los cianidados es cuando es un sí dentro de otro sí. Entonces que cuando yo les decía el tema del vendedor, cuando le dan varias oportunidades, si usted vende 10 carros, si usted vende 11 carros, si usted vende 14 carros, entonces obtiene esto, obtiene lo otro. Y al final, bueno, y si no cumplió con ninguna de esas condiciones, entonces cero, no ganó. Sí, eso es. Siempre eh, la parte falsa siempre va al final. Siempre la parte falsa va al final. Y listo. Ya ahí con eso empiezan ustedes a entender y a comprender. Pues nada, muchachos, vamos a dejar hasta acá. Si no hay de pronto dudas o preguntas, para continuar con los otros dos talleres de condicionales en la próxima clase. ¿Qué les puedo recomendar? Inténtenlos hacer, inténtenlos resolver. ¿Qué les dio, qué no les dio? Igual yo les resuelvo. Pero ahí es donde se ve qué tanto comprendieron y qué falencias puedan tener para que me puedan preguntar en la próxima clase, que lo puedan analizar. Entonces, intenten resolver los ejercicios que siguen a ver qué, si les da los resultados o no. Y de igual forma, la siguiente clase los hacemos, o sea, el próximo martes, que volvemos a tener clase. Listo, muchas gracias. Listo, vale, a ustedes que estén bien. Entonces, una Lo feliz mismo. noche, feliz fin de semana, que estudien y practiquen mucho. Gracias. Chao. Vale, con gusto, chao.